querido amigo Pablo Romero García está en línea, filósofo uruguayo, docente, con quien ya habíamos conversado, si mal no recuerdo, fue el año anterior. Fue el año pasado. Acerca de su libro, ¿sí? El sentido de educar, que no solamente nos llamó la atención, sino que nos aclaró un montón de temas que tienen que ver con algo común en América Latina, el sentido de educar en nuestros países y particularmente en el continente americano. Pero esto da paso a algo que yo quiero plantear aquí en la mesa y a los oyentes y televidentes que están escuchando, querido Pablo, agradeciéndote tu tiempo. ¿Existe una cultura del narco? ¿Ustedes creen que existe una cultura del narco? Totalmente. Sí. ¿Está? Hay una estética, me dicen, del narco. Hay una estética del narco que incluso se puede notar en mujeres. Y esta no es una cuestión de series de televisión. Es de verdad. Acá tuvimos dos casos que creo que podemos mencionar. El caso Cucho, en Alto Paraná, Ciudad del Este, y también el caso Yacarepó, en Villa Ayes. Que no era narco. No era narco, pero el modelo también, claro, pero se implementaba. Utilizaba el mismo modelo. Pero los narcos nos invaden. Bueno, querido Pablo, estábamos comentando esta iniciativa de poder hablar sobre eso que se llama la narrativa épica de los narcos. Es decir, ver al narco como el que triunfa, el que emerge pronto. Y entonces tenemos jóvenes que están tratando de llegar a un título universitario, para eso tarda 6 años, alguna especialización, probablemente 1 o 2 años más, y a partir de ahí una larga lucha por encontrar un acomodo económico que le pueda dar, primero, un buen pasar, y de acuerdo a eso, pasado muchos años más todavía, tener ingresos importantes que lo puedan convertir incluso en algún referente económico, poderoso, empresario, industrial, investigador, etcétera. Pero eso lleva un tiempo prolongado y de mucho sacrificio. Pero últimamente, y eso se está viendo, y creo que ustedes los uruguayos también, a raíz del caso Sebastián Marcet, lo han estado debatiendo independientemente del tema político que causó impacto en tu país. Buenas tardes, Pablo. ¿Me escuchan bien? Atento, bien. Muy atento. Sí. Bárbaro. Bueno, antes que nada agradecerles la nueva invitación. Efectivamente, el año pasado tuvieron la gentileza de invitarme a charlar sobre la publicación de mi libro, que un poco atravesaba también el campo educativo latinoamericano. Así que bueno, un gusto poder estar nuevamente charlando con ustedes. Y bueno, como educador también, ¿no? Más allá de los aspectos políticos que involucran el caso de Sebastián Marcet, que involucra justamente a Uruguay y Paraguay. Como educador, la preocupación de la secuela que también estos personajes van dejando en el ámbito educativo y la influencia que ejercen particularmente las nuevas generaciones, ¿no? Yo compartía en un programa aquí en televisión, que por lo que sé también en Paraguay existe el formato que es Polémica en el Bar. Estábamos debatiendo sobre las implicancias políticas, responsabilidades de uno y otro lado que aparecían ahí en relación a este caso. Mi principal acotación al respecto fue justamente que situaciones de este tipo fomentaban esta idea, ¿no? del poder narco, de cómo estos sujetos pueden hacer lo que los ciudadanos comunes no pueden realizar en su relación con el Estado, ¿no? Por ejemplo, conseguir con esa rapidez un pasaporte, poder conseguir una entrevista rápidamente con autoridades políticas de alto rango, ¿no? Contar con abogados de prestigio, aparecer en pantalla. Marcet apareció en la televisión uruguaya en horario central, desde el lugar que no se sabe dónde está, pero hasta tener ese espacio del prime time, ¿no? O sea, del tiempo central de la televisión, que todos hablen de él, se convierte de alguna manera también en un lugar hasta de show y entretenimiento, su propia vida, ¿no? Y que viven bajo su propia ley, ¿no? Porque nadie, como digo, tiene hasta esta posibilidad de salir en el informativo central sin saber dónde está mientras está en esa situación de prófugo. Y bueno, eso me hizo llevar algunas de las anécdotas que bueno, hemos estado teniendo últimamente en el sistema educativo. Yo contaba en el programa justamente un intercambio con uno de mis alumnos, un alumno que tiene un comportamiento bastante disruptivo,
y que bueno, permanentemente yo dialogo con él en relación no solo al comportamiento, sino al aprovechamiento del espacio educativo, de la posibilidad de la movilidad social. Él está en un contexto de marginalidad, y la respuesta que él me dio en uno de los días, después de una serie de secuencias de acotaciones de mi parte, fue directamente preguntarme cuánto ganaba yo, ¿no? Cuánto era mi salario como docente. A lo cual yo le respondí X, y él me dijo que ese salario él lo ganaba, lo duplicaba o lo triplicaba en pocos días, teniendo una boca de pasta base, una venta de pasta base en su barrio, y que además eso le implicaba tener poder, tener chicas, ¿no? Tener autos. Y bueno, esto es un poco también una radiografía de lo que está sucediendo en relación a esta épica romántica del narco, ¿no? Porque enseguida yo también la acoté que ese poder también es un poder efímero, ¿no? Que implica además, en muchos casos, matar o morir, ¿no? O terminan presos o terminan muertos, ¿no? Uno ve estas series de Netflix en donde hay hasta una cierta romantización de estos personajes narcos, pero ninguno tampoco termina bien, ¿no? Escobar termina muriendo acribillado arriba de un techo, el Chapo Guzmán está encerrado y no ve el sol, y va a estar de por vida encerrado. O sea, pero aún así la respuesta tiene que ver con esas vidas rápidas, ¿no? El mismo alumno, bueno, la vida es rápida, ¿no? Con esta cuestión de lo efímero, un poco lo que decía Óscar en el comienzo, ¿no? No hay una proyección hacia adelante de una vida que tenga que ver con lo educativo, con el esfuerzo, y que quizás después de todos esos esfuerzos termina siendo como su profesor, ¿no? Que gana 4 pesos, digamos, de poder haber estudiado mucho tiempo, y él en verdad va a tener un poder mucho más grande que el que pueda tener un docente, ¿no? Entonces, yo le comentaba acá una de las series que también tuvo un impacto fuerte, es una serie que no sé si, bueno, quizás sí, en F Latinoamérica, El Marginal, que es una serie argentina. Sí. Exacto. Y claro, y uno no es como ellos idolatran al personaje de Diosito, ¿no? Pero no un profesor, ¿no? Entonces estamos empezando a tener este tipo de efectos en los jóvenes. Y yo, publicando esto en redes, algunos colegas comenzaban a contar algunas anécdotas. Si van a Twitter, en mis comentarios van a ver que aparecen algunos colegas que van sumando situaciones que ellos vivieron. Incluso algunas alumnas que le decían a algunas chicas cuyo objetivo era ser la novia de un narco, por el poder y la protección que le podía otorgar, ¿no? Esto es realmente una situación preocupante, ¿no? Quizás en otras generaciones, hasta nosotros los docentes nos preocupaba a veces esta cuestión de ser el futbolista exitoso, ¿no? Más que estudiar era la pelota, que aún así, bueno, decías, bueno, el deporte, no todos llegan, uno igual tenía que explicar que la élite a la cual no se podía acceder y solventar económicamente a partir del fútbol eran pocos, ¿no? Que el estudio era importante, porque además la carrera del futbolista se termina rápidamente. Pero ahora estamos frente a otra situación, ¿no? Y creo que toda esta situación, incluso con Marcel, refuerza en los propios chiquitines esta cuestión de que son el vivo del barrio, ¿no? De que pueden hacer lo que quieran y que hay una convivencia incluso con el mundo político, ¿no? Y esto realmente creo que es una preocupación para todos. Y además en Latinoamérica, hablando de esto de las series también, ¿no? Una de las series que miré hace poco, Ozark, también, ¿no? Como esa reiteración de cuando aparece el latino es el personaje narco, ¿no? También en nuestra propia identidad empezamos a concebir esta cuestión de lo latinoamericano atado al narcotráfico, ¿no? Así nos ven en el mundo y empieza a aparecer hasta, como yo le decía, ¿no? Hasta una cierta romantización de esos personajes, ¿no? Es como si tuviéramos el poder de ser los latinos narcotraficantes, y de alguna manera hasta eso nos visualiza en series de impacto mundial, ¿no? Y eso yo creo que es algo que realmente debería preocuparnos y atendernos, por supuesto, desde las primeras instancias del sistema educativo, pero es un tema de valores deseables de circular en la sociedad, ¿no? Creo que estamos en una crisis fuerte en ese sentido. ¿Y qué impacto tiene últimamente en la educación de ustedes esto? O sea, de toda esa serie de opiniones de tus colegas, ¿qué estás teniendo como conclusión? ¿Que ya es un tema que se instaló, que está generalizado y que el sistema educativo tiene que comenzar? Y sobre todo, ¿de qué manera a encarar, Pablo? Yo creo que el tema de lo educativo es clave, como les decía, y se debe trabajar fuertemente en políticas preventivas desde la educación formal, desde las primeras instancias, ¿no? Desde la educación inicial.
Yo creo que tiene que ver también incluso con una baja de la percepción del riesgo vinculado al consumo de drogas que también ha pasado en Uruguay, ¿no? Entiendo yo que también es una consecuencia, es un tema enorme para discutir porque por un lado creo que hay algún factor favorable, pero por otro lado no fue acompañado de políticas educativas acordes, que fue la legalización de la marihuana en Uruguay hace 2013, ¿no? Yo creo que quedó casi con una sensación de que el consumo de drogas, empezando ¿no? por la marihuana, era casi inocuo, ¿no? Hay una cuestión en ese sentido que no fue acompañado con políticas preventivas, ¿no? Esta idea de la guerra al narcotráfico por parte del Estado consiste en quitarle justamente el mercado, ¿no? Y el Estado en todo caso hacerse cargo porque puede regular, porque puede de alguna manera también controlar e incluso vincular al campo de la salud. En principio a todos nos parece que es una idea al menos atendible, ¿no? que parece ser razonable. Pero sin embargo yo creo que uno de los coletazos que nosotros vimos, y yo lo viví también con mis estudiantes, porque bueno, era una cuestión de que si los adultos te dicen que no está tan mal fumar o que es legal, o el propio Estado lo presenta como una cuestión legal, pero no va acompañado fuertemente de una campaña pública de salud educativa que indique, ¿no? Justamente, entre otras cosas, los efectos cognitivos que el consumo de marihuana tiene, ¿no? Respecto del propio estudio, y esto es innegable más allá de las posiciones que uno pueda tener en relación a la propia ley de generar la legalización del consumo de marihuana en Uruguay. Yo creo que en ese sentido quedamos muy cortos y tuvo ese efecto que nosotros los vemos en los adolescentes. O sea, el consumo por ejemplo, de marihuana es totalmente inocuo, no parece como un riesgo. Es una cuestión naturalizada. De hecho, cualquiera que pueda decir, mirá que quizás te puede hacer mal, que no es que sea tan así, enseguida uno queda como en un lugar del conservador, ¿no? O sea, va ahí como una cuestión hasta que casi el consumo se convierte en algo cool, en algo de una perspectiva absolutamente progresista. Y bueno, yo creo que ahí es donde hemos fallado también el mundo adulto y el espacio político en generar realmente conciencia a nivel de los riesgos. Y esto se fue asociando también a esta otra cuestión que se va planteando, que tiene que ver con el poder que realmente comienza a tener en paralelo. No diría que Uruguay, por suerte, creo que todavía estamos lejos de tener un narcoestado, ¿no? Como lo que uno puede ver en que sucede, no sé, en otros países. Pero lentamente comienza a generarse esa percepción de que hay una baja en la percepción esta misma de la baja del riesgo del consumo de las drogas y en la cuestión de un poder paralelo que genera para muchos incluso de nuestros jóvenes que están en situación de marginalidad una posibilidad hasta les diría de ser alguien, ¿no? Como me contestaba mi alumno, ¿no? Ser un referente en ese barrio, ¿no? La idea de poder, de referencialidad, hasta la idea de tener chicas, ¿no? Porque aparece hasta esa misma cuestión, porque eso es un personaje seductor, consigue mujeres. O sea, o la chica que se protege con el narco, ¿no? Ser la novia del narco, porque le va a brindar una protección extra. Son relatos que realmente, por lo menos en Uruguay, hace unos años atrás estábamos bastante, entiendo que lejos, ¿no? Y comienza a aparecer. Y creo que es preocupante y creo que también es una radiografía de lo que está sucediendo en general en Latinoamérica. Yo no sé bien la situación en Paraguay, pero probablemente tengan situaciones parecidas a las nuestras, ¿no? Yo creo que mucho peor, Pablo. Fito te saluda. A nosotros, de hecho, nos sorprendió la existencia del primer cartel uruguayo. Sí. Tuvimos noticias de eso luego de conocer quién era Marcet y en qué estaba involucrado, ¿verdad? Y de ahí surge el primer cartel uruguayo. Y cuando pensamos en nuestra situación y comparamos con Uruguay, siempre tenemos la imagen de que Uruguay tiene instituciones fuertes, instituciones sólidas, que van a hacer cumplir las leyes o que van a hacer campañas de prevención o que van a llevar adelante, no sé, algún tipo de campañas de salud mental y de todo lo que pueda implicar el consumo, pero también lo que implica el tráfico, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Y el tráfico es lo que está generando toda esta atracción de la vida de narco. Acá le dicen así los jóvenes, vamos a farrear a lo narco, vamos a tener la vida de narco, porque es esa cuestión efímera, esa cuestión de poder, esa cuestión rápida de llegar
pero también se acaba rápido y eso... Pueden morir muy jóvenes. Claro, tiene que ser todo intenso porque se mueren muy jóvenes o se van presos muy jóvenes. Pero acá las instituciones son mucho más débiles que en Uruguay, así que si allá es preocupante, acá es muchísimo más preocupante. Y a propósito de lo que decía Fito, con el caso Marcet, como automáticamente es destituido el funcionario que propició, digamos, la situación anormal, irregular, ¿verdad? Entonces, esa es una clara señal de un Estado que tiene instituciones fuertes, que reacciona de manera rápida y de manera contundente también, Pablo, ¿verdad? No, sí, eso creo que, como un poco lo que le decía, ¿no? Estos son síntomas que comienzan a aparecer de a poco en Uruguay, a los que no estábamos habituados ni acostumbrados. Me parece que por eso hay que también ponerle una señal de alerta, ¿no? Marcet aparece como el primer personaje vinculado a un posible cártel en Uruguay, algo que no... Acá realmente lo veíamos por películas o por referencias, pero creo que hay una reacción de las instituciones y debemos, en ese sentido, trabajar fuertemente desde las políticas educativas, porque sí, lo que nosotros, los quienes estamos en el territorio trabajando con los jóvenes, ¿no? A partir de las instituciones escolares, comenzamos lentamente a ver permear este tipo de discursos, ¿no? Que no es habitual, que por lo menos en Uruguay no es habitual, pero eso implica que también esa narrativa ha llegado aquí, ¿no? O sea, y creo que por supuesto no estamos fuera del mundo en ese sentido de cómo avanza esta narrativa del poder narco, ¿no? Entonces creo que también es importante desde ahí comenzar a trabajar en políticas públicas, en políticas educativas, que fortalezcan, lo pienso para Uruguay, pero lo pienso a nivel de Latinoamérica, ¿no? Creo que hay que tener una mirada y un trabajo colaborativo entre nuestras sociedades, porque bueno, realmente creo que nos estamos jugando el futuro también de las nuevas generaciones en relación a cómo abordan esta temática, ¿no? Porque bueno, el narcotráfico realmente cada vez está teniendo una mayor incidencia en nuestras sociedades, ¿no? Y esto me parece que es una cuestión que debemos atender para evitar que se conviertan realmente y finalmente a lo largo de toda Latinoamérica en un poder paralelo, ¿no? Eso es realmente un riesgo que tenemos por delante. Estábamos viendo finalmente, Pablo, te comento, yo supongo que ustedes todavía, como estás diciendo, hay una suerte de... están comenzando a notar algunas cosas. Estamos viendo, por ejemplo, la narcoestética como un modelo que ya se está imitando. Me llega un informe que emitieron en canales, sobre todo en México y también en los Estados Unidos, donde hay modelos de mujeres, ¿sí?, que se hacen sobre la base de la preferencia del poder narco. Y entonces casi todos tienen un parecido extraordinario y sienten una estética narco que tiene la protección y el poder efímero que mencionás, que donde lo que se torna épico, morir en esas condiciones, hasta eso es valorado. ¿Te imaginas lo que es eso? Increíble. Sí, sabemos que va a morir, pero murió en su ley. Qué peligroso es esto que se está cultivando, Pablo. Exacto, ¿no? Y tiene que ver justamente con el sentido de la vida propia, pero también de la vida del otro, ¿no? Donde la vida del otro empieza a valer muy poco, porque en ese camino también uno no solo puede morir rápido, sino que probablemente en alguna circunstancia pueda llegar a matar a otros, ¿no? También. Y la vida empieza a valer muy poco, ¿no? Y esto es algo que cuando uno lo piensa además en los jóvenes, justamente uno piensa que en toda la vida la perspectiva por delante termina siendo muy trágico, ¿no? Más allá de que en algunas edades cueste, por supuesto, la proyección hacia adelante en el futuro, de ver cómo se va construyendo ese futuro, porque la vida parece todo hoy, nosotros tenemos que generar una contracultura a esa cultura narco, ¿no? Porque me parece que nos está desafiando fuertemente y creo que todos lo podemos vivir desde el nivel educativo o en nuestras propias familias, ¿no? O en conocidos, en amigos, y ahí es donde el rol del adulto, el rol de los comunicadores también, ¿no? Por supuesto, tiene mucho que ver en poder atender este problema como es debido, ¿no? Yo incluso he estado charlando incluso con mis alumnos respecto a algunas de estas cuestiones que ustedes planteaban, ¿no? De esa propia estética
y de esa propia cuestión de que aparece, bueno, si yo me convierto en un narco famoso, hasta tengo mi documental en Netflix, ¿no? O sea, porque te terminás convirtiendo en un sujeto que trasciende tu propia existencia para ser una referencialidad de otros jóvenes. Sí. Y claro, y además esta cuestión de que si vos aparecés, sos, ¿no? La idea de la imagen asociada, ¿no? Uno es en tanto aparece, ¿no? Cuando uno aparece en estos espacios masivos, o sea, es una referencialidad enorme, ¿no? Hay un poder ahí de una seducción, una atracción de poder alcanzar ese lugar, que es muy fuerte, muy fuerte y es difícil de combatir, ¿no? Porque es eso mismo que vos decías. Muero en una situación en mi ley, pero además quizás me convierto en una especie de leyenda, hasta incluso global. ¿No? Entonces, ¿te imaginas una aspiración póstuma? Es increíble es lo que puede llegar a ocurrir. Claro, es terrible. En algo decir, bueno, trascendencia. Sí, trascender. Nadie tiene que ver un poco nadie quiere ser Aristóteles, pero sí quieren ser el Chapo Guzmán, ¿no? Ahí está, qué increíble. Bueno, es un problema. Pablo, te agradecemos muchísimo al haber compartido tu experiencia. Quedamos impactados con lo de tu alumno, que yo creo que acá va a haber también gente que no se animan nomás. O sea, vos te encararon directamente a decirte cuánto ganabas, profe. ¿Verdad? Como diciéndote, vos estás acá diciéndome y yo puedo hacer en 1 o 2 días en una ventita. Acá se tomó una muestra de 10 escuelas. Sí, ¿qué era? Y en las 10 escuelas había venta y consumo de drogas. Sí. Pablo, abrazo para ti. Gracias. Bueno, les agradezco, les mando un abrazo grande. Nos están escuchando también desde Uruguay. Aprovecho para mandarle a Marco Fornaro, que es un amigo que vivió muchos años en Paraguay, un saludo. Y bueno, estamos al habla. Abrazo, les mando un abrazo grande para todos. Gracias, Pablo. Igualmente. Muy amable. Muchísimas gracias. Pronto.